¿Conoces el efecto catedral? El efecto catedral es un efecto psicológico que tiene que ver en cómo el entorno afecta a nuestra forma de pensar. Y te lo voy a explicar a continuación. Básicamente lo que viene a decir es que cuando nosotros estamos en espacios cerrados, sobre todo con techos muy bajos, los pensamientos, la mente, tiende a focalizarse en pensamientos mucho más concretos. Es decir, nos enfocamos más en el detalle. Sin embargo, cuando estamos en espacios, entornos con el techo mucho más alto, como por ejemplo una catedral, de aquí el nombre de efecto catedral, la mente y los pensamientos tienden a ser mucho más abstractos. Es decir, es como que la mente se abre. Seguro que lo has vivido. A diferencia de cuando estamos en un espacio cerrado, mucho más bajo, con techos bajos, donde tenemos mucha más facilidad en enfocarnos en los detalles, en algo concreto, en el presente, en el ahora, en los problemas que tenemos en el día a día, como por ejemplo cuando estamos en casa. Sin embargo, si tú vas a un lugar mucho más abierto, más alto, como una catedral, una iglesia o incluso en el aire libre, tu mente es como que respira más y tienes mucho más fácil, de forma inconsciente, en pensar en el más allá, o ser más abstracto o más creativo. Porque el entorno influye en cómo te percibes, incluso en lo que ves. Al estar en un espacio más abierto, por eso las catedrales, es decir, que son muy altas, evocan esa emoción, esos pensamientos de conectar con el más allá, con la religión, con Dios, con la sociedad del mundo, la espiritualidad, porque entras en un lugar que te sientes tan pequeño que es imposible solo enfocarte en ti. Piensas en algo más, ¿no? O al menos eres mucho más creativo. Y como decía, esto también pasa cuando estamos en el aire libre, porque ya no tenemos techo. El techo es el cielo. Y al estar al aire libre es cuando nos sentimos que estamos conectados con el mundo, con la vida. Podemos ver más allá de nosotros o tenemos visión a largo plazo. Por eso la gente cuando va, por ejemplo, a la cima de una montaña o está en el medio del mar o está en un paisaje, es decir, en un entorno que puedes ver un gran paisaje, no está cerrado por 4 paredes y un techo muy cercano, te es mucho más fácil ser creativo, que la mente se expanda, que tengas pensamientos más espirituales, más conectados con el ser, con los humanos, con la vida o con el espacio. Por eso también el espacio evoca tantas preguntas filosóficas. Así que es muy interesante entender dónde estás, cómo el entorno influye en tu forma de pensar. Y como consejo final te diría que si tienes un problema que no encuentras una solución, es decir, estás en casa dándole vueltas, pensando, pero te cuesta ver más allá o estás en la oficina, te recomendaría que salieras a pasear afuera, es decir, en un espacio abierto. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando estás en casa, tu mente se focaliza mucho más en el detalle, en algo concreto. Y a veces eso nos dificulta en encontrar una solución, porque estamos muy enfocados en ese problema o en esos parámetros muy concretos. En cambio, si tú quieres solucionar tu vida o solucionar ese problema, o ser un poco más creativos, te recomendaría que fueras a pasear, por ejemplo, es decir, un lugar donde no hay techo, como ahora mismo, que estoy yo aquí en medio del campo, y verás cómo los espacios abiertos te van a ayudar a que puedas pensar en cosas mucho más abstractas y vas a ver puntos de vista que a lo mejor encerrado en casa o en la oficina no hubieras obtenido. Por lo tanto, vas a obtener una posible solución a tu problema. O al menos te prometo que te vas a sentir mucho mejor por el hecho de conectar con la naturaleza o desconectar de esos problemas, porque vas a conectar con las hojas, con el cielo, con las nubes, vas a sentir el aire, vas a pensar en el más allá, en la vida, en la humanidad. Vas a relajarte. Y el hecho de relajarte, tarde o temprano, va a haber una idea de hacer, ostras, ¿y si aplico esto en mi vida? O en el trabajo, o en mi relación, o en la familia. O lo aplico en ese problema que tengo. Y ahí vas a encontrar una solución. Por lo tanto, consejo final, si estás bloqueado, te recomiendo siempre ir a pasear, date una vuelta y verás cómo al volver te vas a sentir mucho mejor. No te aseguro que encuentres la solución, pero tu mente, de forma inconsciente y forma también literal, va a respirar mucho más y te será mucho más fácil ver esa posible solución a tu problema. O al menos te prometo que te vas a sentir mucho mejor, porque el hecho de hacer deporte es muy bueno para la salud y para el cerebro y para nuestra vida.